Nunca serás como tu hermano. Esas fueron las palabras exactas que mis padres me dijeron durante la cena de Navidad, delante de toda la familia. Mi hermano mayor, Santiago, estaba sentado al otro lado de la mesa con su sonrisa de suficiencia, su traje de diseñador y su esposa modelo colgada del brazo. Yo estaba ahí, con mi camisa arrugada y mi sueldo de oficinista que apenas me alcanzaba para pagar la renta. Nunca serás como tu hermano. Lo repitieron como si fuera un mantra, como si necesitaran recordármelo cada vez que nos veíamos. Y quizás tenían razón, porque lo que ninguno de ellos sabía es que yo no quería ser como Santiago. Yo quería ser algo mucho mejor. Y ese día, mientras todos brindaban por el éxito de mi hermano, yo brindé en silencio por algo que llevaba planeando durante 3 años. Algo que iba a cambiar todo. Mi nombre es Andrés. Tengo 32 años y durante toda mi vida fui la sombra de Santiago. Él era el hijo perfecto, el que sacaba las mejores calificaciones, el que consiguió el trabajo en la empresa transnacional, el que se casó con la mujer correcta y compró la casa correcta en el barrio correcto. Yo era el otro, el que estudió una carrera menos prestigiosa, el que trabajaba en una empresa mediana, el que seguía soltero porque ninguna mujer quería estar con el hermano fracasado. Mis padres nunca lo dijeron con esas palabras, pero sus miradas lo decían todo. Cada vez que Santiago hablaba de sus bonos y sus viajes a Europa, ellos asentían con orgullo. Cada vez que yo mencionaba mi trabajo, cambiaban de tema. La cena de Navidad fue el punto de quiebre. Estábamos todos reunidos en la casa de mis padres. Santiago llegó en su BMW nuevo, hablando de su próximo ascenso a director regional. Mi papá lo abrazó como si hubiera regresado de la guerra. Mi mamá lloró de emoción. Yo llegué en mi coche usado, con una botella de vino barato que compré en el supermercado. Nadie me abrazó. Nadie lloró. Durante la cena, Santiago no paró de hablar, que si su nueva casa en la zona residencial, que si el colegio privado para sus hijos, que si el club de golf. Mis padres lo escuchaban embelesados. Yo comía en silencio, esperando que alguien me preguntara cómo estaba. Nadie lo hizo. Entonces mi papá levantó su copa y dijo que quería hacer un brindis. Por Santiago, el orgullo de la familia. Por su éxito, su inteligencia, su capacidad para hacer las cosas bien. Todos aplaudieron. Mi hermano se puso de pie, agradeció con falsa modestia y luego me miró. Y fue ahí cuando dijo esas palabras que cambiarían todo. Andrés, tú también puedes lograrlo si te esfuerzas más, si sigues mi ejemplo, si dejas de ser tan conformista. Mis padres asintieron. Mi mamá añadió que yo debería pedirle consejos a Santiago, aprender de él. Y mi papá soltó la bomba final. Nunca serás como tu hermano, Andrés, pero al menos podrías intentarlo. El silencio que siguió fue aplastante. Todos me miraban, esperando que dijera algo, que agradeciera el consejo, que admitiera mi fracaso. Pero yo solo sonreí, una sonrisa pequeña, controlada, y dije algo que los dejó confundidos. Tienen razón, nunca seré como Santiago, porque yo no necesito serlo. Mi hermano se rió. Mi papá frunció el ceño. Mi mamá me miró con lástima, pero yo seguí sonriendo, porque lo que ninguno de ellos sabía es que mientras Santiago presumía su BMW y su casa nueva, yo había estado construyendo algo mucho más grande, algo que ellos no podían ver porque estaban demasiado ocupados mirándolo a él. Esa noche, cuando la cena terminó y todos se fueron, me quedé sentado en mi coche durante 1 hora, pensando, calculando, sabiendo que había llegado el momento de cobrar una deuda que mi familia ni siquiera sabía que existía. 3 días después de la cena, mi hermano me llamó. Era extraño porque Santiago nunca me llamaba. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Dijo que quería hablar conmigo, darme algunos consejos sobre mi carrera. Yo acepté. Nos vimos en un café elegante en el centro, el tipo de lugar donde Santiago siempre insistía en ir para que todos vieran su éxito. Llegó con su traje impecable y su actitud de superioridad.
Yo llegué con jeans y una chamarra. Pidió un espresso doble y empezó su sermón. Andrés, te veo y me preocupo por ti. Siento que estás desperdiciando tu vida. Podrías ser mucho más. Solo necesitas enfocarte, ser más ambicioso. Yo lo escuché en silencio, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminó, le pregunté algo que lo tomó por sorpresa. Santiago, ¿tú sabes de dónde viene el dinero de papá? Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias de hombres que cambiaron las reglas del juego, porque a veces el poder real no está en lo que todos pueden ver, está en lo que guardas en silencio. La pregunta lo descolocó. Santiago me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo. Claro que sé de dónde viene el dinero de papá. Tiene su negocio de importaciones. Lo construyó desde cero. Toda la familia lo sabe. Yo asentí lentamente, tomando mi café. Pero no le dije nada más, porque lo que Santiago no sabía es que el negocio de importaciones de mi papá no era exactamente lo que parecía. O más bien, no era solo lo que parecía. Y yo había pasado los últimos 3 años descubriendo cada detalle de esa verdad oculta. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi papá tuvo un problema de salud. Nada grave, pero lo suficiente para que pasara una semana en el hospital. Durante ese tiempo, alguien tenía que encargarse de sus asuntos. Santiago estaba demasiado ocupado con su trabajo importante, así que la tarea cayó en mí, el hijo fracasado, el que no tenía nada mejor que hacer. Mi papá me dio acceso a sus cuentas bancarias, sus correos, sus documentos, solo para pagar facturas y revisar que todo estuviera en orden. Yo acepté sin pensarlo mucho. Era la primera vez que me pedía ayuda con algo importante. Fue revisando esos documentos cuando encontré la primera inconsistencia. Una transferencia grande a una cuenta que no reconocí. Luego otra y otra. Todas a la misma cuenta en las Islas Caimán. Mi primer instinto fue pensar que alguien lo estaba estafando. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que esas transferencias eran intencionales. Mi papá las había hecho él mismo. Estaba moviendo dinero fuera del país, escondiéndolo de alguien. ¿Pero de quién? Esa pregunta me mantuvo despierto durante semanas. Contraté a un contador privado con mis propios ahorros, un tipo discreto que hacía trabajos sin hacer preguntas. Le pasé toda la información que tenía y le pedí que me diera un diagnóstico completo. Lo que descubrió me dejó helado. Mi papá no solo tenía una cuenta offshore, tenía 3. Y en esas cuentas había casi 8 millones de dólares que nunca habían sido declarados. Dinero que técnicamente no existía. Dinero que había estado acumulando durante más de 20 años, derivado de su negocio de importaciones. Pero no solo eso. También descubrí que había usado ese dinero para hacer inversiones bajo nombres falsos, propiedades, acciones, participaciones en empresas, un imperio invisible que nadie en la familia conocía, excepto yo. Durante los siguientes 3 años, estudié cada movimiento de mi papá, cada transferencia, cada inversión, cada documento. Me volví un experto en finanzas offshore sin que nadie lo supiera. Mientras mi familia me veía como el fracasado, yo estaba construyendo un mapa completo del verdadero patrimonio familiar. Y lo más interesante de todo es que descubrí algo crucial. Mi papá había estructurado todo de una manera específica. Si algo le pasaba a él, el control de esas cuentas pasaría automáticamente a un beneficiario designado. ¿Y sabes quién era ese beneficiario? Yo. No Santiago. Yo. El hijo que no servía para nada. Al principio pensé que era un error. ¿Por qué mi papá me pondría a mí como beneficiario y no a Santiago? Pero luego entendí. Santiago era demasiado visible, demasiado exitoso, demasiado obvio. Si algo salía mal, si alguien investigaba, Santiago sería el primer sospechoso. Yo, en cambio, era invisible. Nadie me prestaba atención. Nadie creería que yo tenía acceso a ese tipo de dinero. Era el escondite perfecto. Y mi papá lo sabía. Me había puesto ahí no porque confiara en mí,
sino porque yo era conveniente, porque era lo suficientemente irrelevante como para no levantar sospechas. Esa revelación me dolió más de lo que quiero admitir, pero también me dio poder, porque si yo era el beneficiario, entonces técnicamente yo controlaba ese dinero. Solo necesitaba esperar el momento correcto. Y ese momento llegó la noche de Navidad, cuando mi familia decidió humillarme públicamente. Cuando decidieron que yo era tan poco importante que podían pisotearme sin consecuencias. Esa noche, mientras todos dormían en sus camas cómodas y sus casas caras, yo me senté frente a mi computadora y empecé a mover piezas. Transferencias pequeñas al principio. Nada que levantara alarmas. Solo reposicionando el dinero, preparando el tablero. Porque había tomado una decisión. Si mi familia no me veía como un igual, entonces yo iba a enseñarles quién realmente tenía el control. Ahora, sentado frente a Santiago en ese café elegante, viéndolo presumir su vida perfecta, sin saber que todo podía cambiar en un instante, me sentí extrañamente tranquilo. Le sonreí y le dije que sí, que tenía razón, que necesitaba ser más ambicioso. Él asintió satisfecho, creyendo que finalmente había penetrado mi cabeza dura. Pagó el café con su tarjeta dorada y se fue en su BMW, de vuelta a su vida perfecta. Y yo me quedé ahí, terminando mi café frío, sabiendo que en menos de una semana su mundo iba a colapsar y el mío iba a comenzar. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Les habrías perdonado la humillación o habrías cobrado la deuda? Cuéntame en los comentarios. El plan era simple pero devastador. Mi papá había construido su imperio invisible usando el negocio de importaciones como fachada. Pero ese negocio tenía un problema. Dependía completamente de un socio en Asia que manejaba toda la logística. Y ese socio, resulta, tenía todas sus comunicaciones y contratos archivados en servidores que yo había aprendido a acceder. No era hackeo. Era simplemente usar las credenciales que mi papá me había dado años atrás y que nunca cambió. Porque para él, yo era tan insignificante que ni siquiera representaba un riesgo de seguridad. Pasé 2 semanas revisando cada documento, cada contrato, cada correo, y encontré exactamente lo que necesitaba. Irregularidades. Muchas. Importaciones mal declaradas, facturas falsificadas, sobornos documentados. Nada que fuera ilegal per se en el país de origen, pero todo absolutamente explosivo si llegaba a las autoridades fiscales mexicanas. Mi papá había sido cuidadoso, pero no perfecto. Había dejado un rastro de papel que, en las manos correctas, podía destruir todo lo que había construido. Y yo tenía esas manos, pero no iba a enviar nada a las autoridades. Eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado cruel, incluso para mí. No, mi plan era diferente, más elegante, porque lo que realmente quería no era destruir a mi familia. Quería que me vieran, que reconocieran que el hijo fracasado era, en realidad, el único que había prestado atención, el único que entendía cómo funcionaba realmente el dinero en nuestra familia. Y para lograr eso, necesitaba hacer algo que Santiago jamás podría hacer. Necesitaba salvar el negocio familiar. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después de mi café con Santiago, mi papá recibió una auditoría sorpresa del SAT. Alguien había levantado una bandera roja sobre sus importaciones. No era casualidad. Yo había enviado una pista anónima, nada concreto, solo lo suficiente para que las autoridades decidieran echar un vistazo más de cerca. Mi papá entró en pánico. Santiago también. Porque si esa auditoría profundizaba demasiado, encontrarían las cuentas offshore. Y si encontraban las cuentas offshore, todo se derrumbaría. La casa, los coches, la reputación, todo. Mi papá convocó una reunión familiar de emergencia. Estábamos todos en su oficina, él detrás de su escritorio, con la cara demacrada y las manos temblorosas. Santiago a su lado, con su traje perfecto pero con sudor en la frente. Mi mamá en el sofá, llorando. Y yo, sentado en una silla en la esquina, observando. Mi papá explicó la situación.
la auditoría, los riesgos, la posibilidad de que todo se viniera abajo. Santiago inmediatamente empezó a hablar, proponiendo soluciones. Contratar al mejor abogado fiscal, mover el dinero, reestructurar todo. Mi papá lo escuchaba, desesperado por una respuesta, pero yo sabía que ninguna de esas soluciones funcionaría, porque Santiago no sabía lo que yo sabía. No había visto lo que yo había visto. Esperé a que Santiago terminara su discurso. Luego levanté la mano como un estudiante en clase. Todos me miraron sorprendidos. Yo nunca hablaba en estas reuniones, yo solo estaba ahí para llenar espacio. Mi papá me miró con impaciencia. ¿Qué, Andrés? ¿Tienes algo que aportar? El tono era condescendiente, como siempre. Pero yo no me inmuté. Me puse de pie, caminé hasta su escritorio y puse una carpeta frente a él. Una carpeta gruesa, llena de documentos. Tengo la solución, dije. Pero va a costar. Mi papá abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron los documentos. Contratos, correos, facturas, todo lo que yo había recopilado durante 3 años. Su rostro palideció. Santiago se acercó para ver, pero mi papá cerró la carpeta rápidamente. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz temblorosa. Yo sonreí. Tú me diste acceso hace 4 años, cuando estuviste en el hospital. Pensaste que yo era demasiado tonto para entender lo que veía, pero resulta que presté atención, más atención de la que nadie esperaba. El silencio en esa oficina fue absoluto. Mi mamá dejó de llorar. Santiago me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Y mi papá, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, no tenía palabras. Yo continué. Puedo hacer que esta auditoría desaparezca. Puedo reestructurar las cuentas para que sean legales. Puedo limpiar todo el desastre que has creado. Pero si lo hago, las cosas van a cambiar. Porque ya no soy el hijo que pueden ignorar. Ya no soy la vergüenza de la familia. Y si quieren mi ayuda, van a tener que tratarme como lo que soy, el único que puede salvarlos. Santiago finalmente reaccionó. Esto es chantaje. Estás extorsionando a tu propia familia. Yo lo miré directamente a los ojos. No, Santiago. Esto es negocio, algo que tú deberías entender, considerando que siempre presumes de ser tan exitoso. Pero parece que cuando se trata de problemas reales, de decisiones difíciles, no tienes ni idea de qué hacer. Mi papá levantó la mano, deteniéndonos a ambos. ¿Qué quieres, Andrés? Su voz sonaba derrotada. Y en ese momento, supe que había ganado. No completamente, todavía faltaban cosas por hacer, pero había cruzado una línea. Ya no era invisible, ya no era irrelevante, y ellos lo sabían. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si crees que hay justicia en lo que viene, dale like a este video. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. Lo que pedí no fue dinero. Eso hubiera sido demasiado simple, demasiado predecible. Lo que pedí fue algo mucho más valioso. Control. Quería el 50% de las acciones del negocio de importaciones. Quería mi nombre en todos los documentos legales. Quería ser copropietario, no empleado. No hijo subsidiario, socio en igualdad de condiciones. Y quería que Santiago y el resto de la familia lo supieran. Mi papá me miró como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. 50% es demasiado. Te puedo dar 20, 30 máximo. Yo negué con la cabeza. 50 o nada. Y si eliges nada, puedes lidiar con la auditoría tú solo. Veamos cuánto de tu imperio sobrevive cuando encuentren lo que yo ya encontré. Santiago explotó. No puedes hacer esto. Eres un maldito traidor. Estás destruyendo a tu propia familia por ambición. La ironía de sus palabras no se le escapó a nadie. Él, que había pasado toda su vida presumiendo su éxito, su dinero, su superioridad, me llamaba ambicioso como si fuera un insulto. Yo me giré hacia él con calma. No, Santiago. No estoy destruyendo nada. Estoy salvando algo que tú ni siquiera sabías que existía. Porque mientras tú estabas ocupado comprando coches caros y presumiendo en el club de golf,
Yo estaba aprendiendo cómo funciona realmente el dinero en esta familia, y resulta que el que parecía tonto era el único prestando atención. Mi mamá intervino con su voz suave y manipuladora. Andrés, hijo, esto no es lo que queremos para ti. No queremos que te conviertas en alguien resentido, alguien amargado. Podemos hablar de esto como familia. Yo la miré directamente. Familia. Esa es una palabra interesante viniendo de ti, mamá. ¿Dónde estaba la familia cuando me humillaron en la cena de Navidad? ¿Dónde estaba la familia cada vez que me comparaban con Santiago como si yo fuera un error? No, esto no es resentimiento. Esto es justicia. Y ustedes van a pagarla, no con disculpas, sino con reconocimiento. Mi papá cerró los ojos. Podía ver cómo calculaba en su cabeza las opciones, los riesgos, las consecuencias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está bien, 50%, pero con una condición. Tú te encargas de solucionar el problema de la auditoría, completamente, y si no puedes, el trato se cancela. Yo extendí la mano. Trato hecho. Él la estrechó, pero su apretón era débil, derrotado. Santiago salió de la oficina dando un portazo. Mi mamá me miró con una mezcla de decepción y miedo. Y yo me quedé ahí, sosteniendo la carpeta que había cambiado todo, sintiendo por primera vez en mi vida que tenía poder real. Los siguientes días fueron un torbellino. Contraté al contador que había usado antes, pero esta vez con recursos reales. Le di acceso completo a todas las cuentas offshore de mi papá, con su autorización forzada. Reestructuramos todo. Movimos el dinero a cuentas legales. Pagamos impuestos atrasados, mucho dinero, pero no lo suficiente como para levantar sospechas. Creamos una narrativa limpia. Un error contable, nada malicioso. Solo descuidos administrativos que ahora estaban siendo corregidos voluntariamente. Luego me reuní con el auditor del SAT. Le mostré todos los documentos corregidos. Le expliqué la situación con una honestidad cuidadosamente calculada. Mi padre es un hombre de la vieja escuela. No entiende mucho de finanzas modernas. Cometió errores, pero estamos aquí para arreglarlos. Mire, aquí está todo declarado. Aquí están los pagos. El auditor revisó todo durante 3 días. Finalmente, cerró su carpeta y dijo que la auditoría estaba concluida. Irregularidades menores, ahora corregidas. Caso cerrado. Salí de esa oficina del SAT sintiendo algo que nunca había sentido antes. Victoria, completa, absoluta. Pero resolver la auditoría fue solo la mitad del trabajo. La otra mitad fue hacer que mi familia entendiera que las cosas habían cambiado. Organicé una reunión formal con un abogado presente. Firmamos todos los documentos. 50% del negocio ahora estaba a mi nombre. Mi papá firmó en silencio. Santiago ni siquiera asistió. Envió un mensaje diciendo que estaba ocupado con su trabajo. Cobarde hasta el final. Con el control del 50%, empecé a hacer cambios, pequeños al principio, optimizaciones en la cadena de suministro, renegociaciones con proveedores, cosas que mi papá nunca había considerado porque estaba demasiado ocupado escondiendo dinero. En 3 meses, las ganancias del negocio aumentaron un 25%. Mi papá no dijo nada, pero vi cómo me miraba diferente, ya no con lástima, con algo parecido al respeto, o quizás al miedo. No estaba seguro cuál de los dos. Santiago, por su parte, empezó a tener problemas en su trabajo, no por algo que yo hiciera directamente. Simplemente, su empresa estaba reestructurando y él no era tan indispensable como pensaba. Lo despidieron con una liquidación generosa, pero despedido al fin. Vino a pedirme dinero prestado. Dijo que era temporal, solo hasta que encontrara algo nuevo. Yo lo miré largamente antes de responder. Le presté el dinero. No porque lo necesitara, sino porque quería que supiera que ahora yo era el que tenía el poder de ayudar o no, que los papeles se habían invertido, y por su cara, supe que lo entendió perfectamente. Las cosas en la familia nunca volvieron a ser como antes.
Las cenas ahora eran tensas. Mi papá hablaba menos. Mi mamá trataba de mantener la paz con sonrisas forzadas. Santiago casi no asistía, siempre con alguna excusa. Y yo estaba ahí, ya no en la esquina, sino en el centro de la mesa. Todavía sin decir mucho, pero ahora, cuando hablaba, todos escuchaban, porque habían aprendido que el hijo que pensaban que no servía para nada era el único que realmente había entendido cómo funcionaba el juego, y más importante aún, era el único que sabía jugarlo mejor que ellos. 6 meses después de tomar el control del 50% del negocio, mi papá tuvo otro problema de salud, esta vez más serio. Un infarto menor que lo dejó hospitalizado durante 2 semanas. Los doctores dijeron que necesitaba reducir el estrés, delegar responsabilidades, retirarse gradualmente. Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. Porque cuando mi papá ya no pudo manejar el negocio activamente, alguien tenía que tomar las riendas completas. Y esa persona fui yo, no Santiago, quien seguía buscando trabajo y viviendo de sus ahorros que se agotaban rápidamente. No mi mamá, quien nunca había entendido los negocios. Yo, el hijo fracasado, se convirtió en el director ejecutivo de facto. Con mi papá fuera de juego, tuve acceso total a todo. Y fue entonces cuando descubrí la verdad completa. Las cuentas offshore no eran solo para evadir impuestos, eran parte de un plan mucho más grande. Mi papá había estado preparándose para retirarse y dejar el negocio, pero no a Santiago, como todos asumían. A mí. Encontré documentos fechados años atrás, cartas que nunca envió, testamentos preliminares. En todos, yo era el heredero principal del negocio. Santiago recibiría dinero, propiedades, pero no el negocio. Porque mi papá había visto algo en mí que yo mismo no había visto. Paciencia, atención al detalle, la capacidad de trabajar en silencio sin necesidad de validación constante. Lo confronté en el hospital. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. ¿Por qué me dejó creer durante años que era una decepción? Él me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Porque necesitaba que tuvieras hambre, Andrés. Santiago siempre tuvo todo fácil. Los elogios, la atención, el reconocimiento. Y por eso nunca aprendió a luchar de verdad. Tú, en cambio, tuviste que pelear por cada migaja de respeto. Y eso te hizo más fuerte, más inteligente. Te hice creer que eras el fracasado porque necesitaba que te convirtieras en un ganador. Y funcionó. Sus palabras me golpearon como un martillo. Toda mi vida había sido una prueba, una manipulación calculada para forjarme en algo más duro, más capaz. Parte de mí quería gritarle, decirle que no tenía derecho a jugar con mi vida así. Pero otra parte, la parte que había aprendido a pensar estratégicamente, entendió la lógica fría detrás de sus acciones. Me había convertido en lo que era porque había tenido que luchar. Santiago se había estancado porque nunca tuvo que hacerlo. Mi papá había apostado por mí de la manera más cruel posible y había ganado. Pero eso no significaba que yo tuviera que perdonarlo o agradecerle. Salí del hospital sin decir nada más. En las siguientes semanas, mientras él se recuperaba en casa, yo consolidé mi control sobre el negocio. Contraté gente nueva. Abrí nuevas líneas de productos. Expandí a mercados que mi papá nunca había considerado. Las ganancias se dispararon. En un año, el negocio valía el triple de lo que valía cuando yo lo tomé. Y todo el mundo lo sabía. Los empleados, los clientes, los competidores. Andrés había transformado la empresa familiar. Santiago finalmente consiguió un trabajo nuevo. No tan prestigioso como el anterior, no tan bien pagado. Pero era algo. Vino a visitarme a la oficina, mi oficina ahora, para felicitarme. Su tono era forzado, sus palabras sonaban huecas, pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había superioridad ahí, solo resignación, y quizás un poco de envidia. Le ofrecí un puesto en la empresa, gerente de operaciones. Un buen salario, no tan alto como el que yo ganaba, pero respetable. Él lo pensó durante varios días antes de aceptar, y cuando empezó a trabajar bajo mis órdenes,
Bajo las órdenes del hermano al que había menospreciado toda su vida, vi algo quebrarse en él, no con placer, sino con una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Las cenas familiares ahora eran diferentes. Mi papá, todavía recuperándose, hablaba menos, pero me escuchaba más. Mi mamá había dejado de compararme con Santiago. De hecho, ahora comparaba a Santiago conmigo. Mira cómo Andrés maneja el negocio. Deberías aprender de él, Santiago. Las mismas palabras que antes usaban contra mí, ahora se dirigían a mi hermano. Y aunque parte de mí sentía una venganza dulce, otra parte solo sentía vacío, porque me había dado cuenta de algo fundamental. Ganar no se sentía como pensaba que se sentiría. No había gloria épica, no había momento de triunfo absoluto. Solo había una nueva realidad donde yo tenía el poder, y eso venía con su propio peso. Un día, meses después, Santiago me buscó después del trabajo. Quería hablar. Fuimos al mismo café donde meses atrás él me había dado su sermón condescendiente sobre ser más ambicioso. Esta vez, él pagó el café con efectivo, no con tarjeta dorada, y me dijo algo que no esperaba. Lo siento, por todos esos años, por no verte realmente, por creer que yo era mejor solo porque papá y mamá lo decían. Tenías razón, yo nunca tuve que luchar por nada, y cuando finalmente tuve que hacerlo, no supe cómo. Sus palabras eran sinceras, dolorosas para él, y en ese momento entendí que mi venganza estaba completa, no porque lo hubiera destruido, sino porque finalmente me veía, me reconocía, y ese reconocimiento valía más que cualquier humillación que pudiera haberle infligido. Le dije que estaba bien, que podíamos empezar de nuevo, no como el hermano exitoso y el hermano fracasado, sino como dos hombres que habían aprendido lecciones diferentes de la misma familia disfuncional. Él asintió, con lágrimas en los ojos que trató de ocultar, y yo me di cuenta de que había ganado algo más valioso que dinero o control. Había ganado mi propia identidad. Ya no era la sombra de Santiago, ya no era el hijo que nunca sería suficiente. Era Andrés, el hombre que convirtió la humillación en estrategia, el que transformó el dolor en poder, el que demostró que a veces ser subestimado es la mejor ventaja que puedes tener. Mis padres nunca me volvieron a decir que nunca sería como mi hermano, porque ahora todos sabían la verdad. Yo nunca sería como Santiago. Sería algo completamente diferente. Algo que ellos nunca planearon, pero que, de alguna manera retorcida, habían creado. Y en esta vida, aprendí que el verdadero poder no viene de ser el favorito. Viene de ser el que nadie vio venir, el que trabajó en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Y cuando finalmente voltean a verte, ya es demasiado tarde. Ya ganaste. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te impactó, déjame un comentario contando qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado más rápido? ¿Habrías sido más duro? Comparte este video con alguien que necesita recordar que el poder real no se regala, se conquista con paciencia y estrategia. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí hay más historias de hombres que transformaron el rechazo en su mayor fortaleza.